que también hay que comentar es que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo para que soldados y marinos complementen las labores de la Guardia Nacional. Tengo entendido que es hasta el 2024. Dame tu opinión acerca de de esto que se publica, este decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que se coordine con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para que se defina cómo funcionará esto, para que ayuden a la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública en México. Un tema controversial, por decirlo menos, mi querido Daniel, pero necesario, entendiendo que la Guardia Nacional todavía no está a punto para poder llegar a cumplir lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es serenar al país. Sí, Vicente. Mira, sí, definitivamente el tema de la seguridad en México es un tema de la mayor importancia, porque el resultado de toda esta lucha hipócrita de Felipe Calderón ha traído las consecuencias más terribles para México. Yo considero que la Guardia Nacional, que fue pues una creación por inspiración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha terminado aún de cuajar. Y creo de manera muy particular que la Secretaría de Seguridad Pública necesita un cambio, pues no sé si de timón, pero pudiéramos entender que a lo mejor la estrategia está incompleta y que evidentemente no ha dado resultados. Ya era conveniente que como consecuencia de todas las reuniones de seguridad nacional que se realizan las mañanas en Palacio Nacional, pues se estuviese valorando qué tanto se han modificado, si ha habido puntos de inflexión o no y cuáles son las consecuencias de ello. Algunos estados en México son estados que viven pacíficamente, pudiéramos pensar en Yucatán, en estados como Tlaxcala, donde quizás no existiría ahorita una problemática muy radicalizada. Pero evidentemente el crimen organizado no se ha detenido con el coronavirus. Sí es de preocupar que haya una participación de las Fuerzas Armadas, pero a México le ha tocado una doble tarea en materia de seguridad. Y también esto hay que decirlo, Vicente. Hay una encomienda para el gobierno de México de impedir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y esto le vino a contrariar en cierta medida gran parte de la agenda de la seguridad pública al gobierno de la Cuarta Transformación. Por el otro lado, no tenemos, al menos no tengo yo una información precisa de qué tanto se ha reducido o no el tráfico de armas hacia México. Y por otro lado, Vicente, lo que sería importante considerar es que el espíritu de cuerpo de la Guardia Nacional es algo que no se ha terminado de completar como estrategia. ¿Por qué, Vicente? Porque es un cuerpo recién formado y porque es un cuerpo que, aunque tiene mucha presencia militar, incluso el comandante de la Guardia Nacional es un militar, pues no ha logrado todavía tener la fortaleza necesaria. Y también aquí hay una cuestión que se presenta como una difícil, un gran dilema. Tienes un presidente humanista que no quisiera hacer uso de la fuerza de manera coercitiva, pero tienes grupos criminales que no están de acuerdo en establecer una tregua o un pacto, aunque no sea un pacto firmado, pero al menos una tregua para bajar la intensidad de sus acciones. Tiene mucho que ver en esto el mercado de consumidores en Estados Unidos y la reconfiguración de los cárteles. Pero más allá del crimen organizado y de los cárteles del narcotráfico, lo que le duele mucho a los mexicanos es el secuestro, es el tráfico de personas, ¿sí? Y es la extorsión.
Son tres de las grandes ejes donde opera el crimen organizado, como consecuencia del calderonato, del desmoronamiento de los señores del narco, que verdaderamente dañan a todas las comunidades de México. El que te impongan cobro de piso, el que secuestren a algún familiar tuyo, más si es un menor de edad. Y en tercer lugar, bueno, pues esta industria del tráfico, y donde también hay que señalarlo, porque está siendo documentado el tráfico de órganos, nos genera un enorme problema. Entonces, personajes como Calderón dirán, lero, lero, se los dije. Otros dirán, la Guardia Nacional realmente es una institución que no ha servido para lo que fue creada. Y otros dirán, bueno, pues llegó el momento de aplicar nuevamente la fuerza y establecer criterios marciales para buscar el orden social en México. Tendríamos que preguntar realmente al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina, cuál es su reflexión a este respecto y si ellos mismos lo han promovido. No quisiéramos que los militares realizaran ejercicios porque está ahí la mancha, Vicente, del tema de Ayotzinapa, está la mancha de Tlatlaya, está la mancha también de Apatzingán, o Uruapan, no, creo que es Apatzingán, donde fue esta masacre también. Y hay otros momentos trágicos que se vivieron donde pues también hay presencia militar, como en el caso de los jóvenes del Tecnológico de Monterrey en Monterrey, que también fue una información totalmente falseada, engañosa por parte de Felipe Calderón. Entendemos que tanto el secretario de Marina como el secretario de Defensa y el comandante de la Guardia Nacional fueron elegidos por su férreo respeto a los derechos humanos. Pero ante los criminales, pues, ¿qué tanto se puede hablar, verdad? Cuando ellos imponen las condiciones a través de la violencia en grado superlativo. Es un tema difícil, Vicente. Es un tema de estrategia y de inteligencia, pero también quiero decirlo, es un tema que tiene que ver con procuración de justicia. Y si me lo permites, Vicente y queridos amigos, creo que en materia de procuración de justicia, le está quedando a deber una enorme factura a la Cuarta Transformación, el sistema de procuración de justicia en México. Y no me voy a referir a los buenos jueces, a los buenos magistrados, a los buenos ministros, sino me voy a referir a todos los corruptasazos que están también metidos allí, que han estado realizando y siguen realizando aún en la Cuarta Transformación grandes negocios y que no han soltado a un delincuente común y que no han, más bien que se han dormido sobre las carpetas de investigación. Y de manera puntual, Vicente, creo que le está quedando a deber el fiscal de la Nación a la Cuarta Transformación, porque creo no estar equivocado respecto a que la transición de la PGR a la Fiscalía es un tema que no se ha terminado y no estoy cierto, pero sería muy probable que los tiempos, que ya se hayan excedido los tiempos para terminar de finiquitar a la PGR. Es decir, que la Procuraduría no ha sido un tema enterrado y que sí ha habido recursos, ya ha habido ordenamientos, ya ha habido un proyecto, planes y hay una meta de tiempo que se habría superado sin haber enterrado a la PGR para darle toda la fuerza a la Fiscalía. Y peor aún, hay expedientes muy importantes que no han sido resueltos por la Fiscalía. Por eso estamos viendo que en el caso de personajes como García Luna haya tenido que ser Estados Unidos, que personajes como en el caso de Felipe Calderón no haya sido llevado a un proceso judicial en este momento, o en el caso muy concreto de Vicente Fox. Y si echamos un poquito la mirada a unos años atrás, amigos, Vicente, cumpleañero, no debemos olvidar que en la Secretaría de Seguridad Pública,
con Vicente Fox. El secretario fue Alejandro Gertz Manero, que su sucesor fue Ramón Martín Huerta, a quien le realicé la última entrevista en vida antes de su fatídico accidente, y que después de ellos fue Medina Mora, quien estuvo también en esta dependencia. Entonces, hay un entrampamiento, al menos histórico, del actual fiscal respecto a este pasado foxista, que no lo voy a juzgar por ello, Vicente. Yo no lo juzgaría, pero sí lo señalo. Pues sí, y ya que estamos en